Pues vamos a pasar el tiempo de la palabra, así que vayamos a nuestra Biblia y abrámosla en el segundo libro de Reyes, capítulo 23. La semana pasada nos quedamos en el versículo 30, ¿no? Ya no nos dio tiempo de concluirlo, pero bueno, la historia continúa. Terminamos estudiando la historia de Josías. ¿Recuerdas este buen rey? Este hombre que se humilló ante Dios, a pesar de que vimos su testimonio. Empezó a reinar a muy corta edad, ¿recuerdas? A los 8 años. Vimos cómo tuvo un deseo y una intención de conocer al Dios de David, su padre, a los 16 años, ¿no? Veíamos cómo a los 20 años empezó a limpiar a su pueblo, el cual él reinaba, de toda la idolatría que había. Y a los 26 años Dios se le revela a él a través de su palabra. Y él, al escuchar la palabra de Dios, la ley, se humilla porque reconoce que merece el castigo. Tanto él como su pueblo habían fallado. Y entonces se humilla y quiere saber qué va a suceder, ¿no? Y manda a consultar a Dios por medio de su palabra y manda a buscar un profeta. Y llegan sus siervos con una profetisa, Hulda. Y ella le da este mensaje. Le dice, el juicio va a venir contra Judá. Esto va a suceder. Y esto mostraba que realmente no había un arrepentimiento en el pueblo. Pero le dice, por cuanto tú te humillaste, ¿no? Dice, yo vi tu corazón, ¿no? Yo pude ver tus lágrimas, pude ver cómo rasgabas tus vestidos. Entonces no vendrá el juicio en tus días, ¿no? Tú vas a poder ir a tu sepulcro en paz, ¿no? Vimos la semana pasada que a consecuencia de esto, Josías lo que hace es responde al Señor. ¿Cómo? Quitando todos los demás ídolos que había, y había muchísimos más, ¿no? Pero hace una limpieza a fondo por medio de la palabra de Dios, ¿no? ¿Recuerdas cómo empezaba el capítulo 23? Llevando al pueblo, a los ancianos del pueblo, a hacer un pacto con Dios de cumplir su palabra, ¿no? Al parecer solamente fue Josías el que hace este compromiso con Dios. El pueblo lo dijo, pero vamos a ver cómo no lo hace, ¿no? Al final vimos cómo Josías, después de que sucede todo esto y limpia el templo, vuelven a celebrar la Pascua, ¿recuerdas? Este recordatorio de cómo Dios los había rescatado de la esclavitud de Egipto y los había llevado a una tierra que era la que vivían, ¿no? Y cómo el testimonio de Josías fue que él hizo lo recto ante los ojos de Jehová, ¿no? Y al final del capítulo 23, déjame leer esos, bueno, no al final, sino en el versículo 25, nos como que nos resume este testimonio acerca de la vida de Josías. Dice, no hubo otro rey antes de él que se convirtiese a Jehová de todo su corazón, de toda su alma y de todas sus fuerzas, conforme a toda la ley de Moisés, ni después de él nació otro igual. Entonces aquí ya nos da un poco de información acerca de lo que viene, porque si no nació otro como él, vamos a ver que los otros 4 reyes que restan en la historia de Judá fueron reyes malos, reyes que hicieron lo malo, pero ninguno fue como él. Y veíamos que se convirtió, porque a pesar de que fue un buen rey, pero él necesitó tener un encuentro con Dios, arrepentirse de sus pecados, ¿no? Y recibir salvación por medio de la fe. Y eso es lo que hizo Josías. Dice versículo 26, ahí mismo, con todo eso, Jehová no desistió del ardor con que su gran ira se había encendido contra Judá, por todas las provocaciones con que Manasés le había irritado. ¿Recuerdas a Manasés? Manasés fue el abuelo de Josías, este rey perverso, el peor de todos los reyes de Judá, que aunque al final vimos su humillación en sus últimos días, pero todo su pecado había irritado a Dios. Y dice, y
no se apagó esta ira que se había encendido. Versículo 27, y dijo Jehová, también quitaré de mi presencia a Judá como quité a Israel, y desecharé a esta ciudad que había escogido, a Jerusalén, y a la casa de la cual había yo dicho, mi nombre estará allí. Ahora, con la muerte de Josías, que vimos del versículo 28 al 30, cómo muere Josías a manos de el faraón, el rey de Egipto, Necao, muere a manos de él. Con el cumplimiento de la muerte de Josías, empieza entonces esta palabra: la ira de Dios viene contra Judá. Así como había venido contra Israel, sobre Israel la ira de Dios, así ahora vamos a ver cómo viene sobre Judá, ¿no? Y déjame leer lo que resta del capítulo 23 y todo el capítulo 24 para tener una idea general de todo el pasaje, y vamos comentando algunas cosas importantes de ahí. Dice, de 23 años era Joacás cuando comenzó a reinar, y reinó 3 meses en Jerusalén. El nombre de su madre fue Amutal, hija de Jeremías de Libna. Y él hizo lo malo ante los ojos de Jehová, conforme a todas las cosas que sus padres habían hecho. Y lo puso preso Faraón Necao en Ribla, en la provincia de Hamat, para que no reinase en Jerusalén. E impuso sobre la tierra una multa de 100 talentos de plata y 1 de oro. Entonces Faraón Necao puso por rey a Eliakim, hijo de Josías, en lugar de Josías, su padre, y le cambió el nombre por el de Joacim. Y tomó a Joacás y lo llevó a Egipto y murió allí. Y Joacim pagó a Faraón la plata y el oro, mas hizo avaluar la tierra para dar el dinero conforme al mandamiento de Faraón, sacando la plata y el oro del pueblo de la tierra, de cada uno según la estimación de su hacienda, para darlo a Faraón Necao. De 25 años era Joacim cuando comenzó a reinar, y 11 años reinó en Jerusalén. El nombre de su madre fue Zebuda, hija de Pedaías, de Ruma. E hizo lo malo ante los ojos de Jehová, conforme a todas las cosas que sus padres habían hecho. En su tiempo subió en campaña a Nabucodonosor, rey de Babilonia. Joacim vino a ser su siervo por 3 años, pero luego volvió y se rebeló contra él. Pero Jehová envió contra Joacim tropas de caldeos, tropas de sirios, tropas de moabitas y tropas de amonitas, los cuales envió contra Judá para que la destruyesen, conforme a la palabra de Jehová que había hablado por sus siervos los profetas. Ciertamente vino esto contra Judá por mandato de Jehová, para quitarla de su presencia, por los pecados de Manasés y por todo lo que él hizo. Asimismo, por la sangre inocente que derramó, pues llenó a Jerusalén de sangre inocente. Jehová, por tanto, no quiso perdonar. Los demás hechos de Joacim y todo lo que hizo, ¿no está escrito en el libro de las crónicas de los reyes de Judá? Y durmió Joacim con sus padres y reinó en su lugar Joaquín, su hijo. Y nunca más el rey de Egipto salió de su tierra, porque el rey de Babilonia le tomó todo lo que era suyo, desde el río de Egipto hasta el río Éufrates. De 18 años era Joaquín cuando comenzó a reinar, y reinó en Jerusalén 3 meses. El nombre de su madre fue Neusta, hija de Elnatán, de Jerusalén. E hizo lo malo ante los ojos de Jehová, conforme a todas las cosas que había hecho su padre. En aquel tiempo subieron contra Jerusalén los siervos de Nabucodonosor, rey de Babilonia, y la ciudad fue sitiada. Vino también Nabucodonosor, rey de Babilonia, contra la ciudad, cuando sus siervos la tenían sitiada. Entonces salió Joaquín, rey de Judá, al rey de Babilonia, él y su madre, sus siervos, sus príncipes y sus oficiales. Y lo prendió el rey de Babilonia en el 8º año de su reinado. Y sacó de allí todos los tesoros de la casa de Jehová y los tesoros de la casa real.
y rompió en pedazos todos los utensilios de oro que había hecho Salomón, rey de Israel, en la casa de Jehová, como Jehová había dicho. Y llevó en cautiverio a toda Jerusalén, a todos los príncipes y a todos los hombres valientes, hasta 10,000 cautivos, y a todos los artesanos y herreros. No quedó nadie, excepto los pobres del pueblo de la tierra. Asimismo llevó cautivos a Babilonia a Joaquín, a la madre del rey, a las mujeres del rey, a sus oficiales y a los poderosos de la tierra. Cautivos los llevó de Jerusalén a Babilonia. A todos los hombres de guerra, que fueron 7,000, y a los artesanos y herreros, que fueron 1,000, y a todos los valientes para hacer guerra, llevó cautivos el rey de Babilonia. Y el rey de Babilonia puso por rey, en lugar de Joaquín, a Matanías, su tío, y le cambió el nombre por el de Sedequías. De 21 años era Sedequías cuando comenzó a reinar, y reinó en Jerusalén 11 años. El nombre de su madre fue Amutal, hija de Jeremías de Libna. E hizo lo malo ante los ojos de Jehová, conforme a todo lo que había hecho Joacim. Vino pues la ira de Jehová contra Jerusalén y Judá, hasta que los echó de su presencia. Y Sedequías se rebeló contra el rey de Babilonia. Vamos a iniciar con una oración. Señor, gracias por tu palabra, porque hoy podemos presentarnos delante de ti, Señor, y recibir de tu boca, Señor, lo que nuestros corazones necesitan, Señor. Y queremos ponernos delante de ti, Señor, para que tú nos transformes, para que tú hagas tu obra por medio de tu palabra, para que nos enseñes, Señor. Abre nuestros ojos, Señor, para que podamos ver aquello que quieres mostrarnos, Señor, y nuestras vidas sean transformadas, Señor. Nos ponemos en tus manos, en el nombre de Jesús. Amén. Pues bien, 4 reyes. Y déjame ponerlo un poco en contexto, todo lo que vamos a estar viendo, porque estuve viendo y dije, si vamos verso a verso vamos a tardar como, de por sí me tardo, ¿no? Entonces dije, nos vamos a tardar mucho. Entonces quisiera ir yendo por porciones, más bien por cada uno de los reyes que mencionamos y viendo algunos detalles de cada uno de ellos, ¿no? De entrada vimos al hijo de Josías. Bueno, vimos a los hijos de Josías. Si te diste cuenta, mientras leíamos, mencionó a 3 de sus hijos. Uno de ellos, el primero que menciona, es Joacás. Otro de ellos es Eliakim. Y otro de ellos es Matanías, al final. Y menciona al hijo de Eliakim, o Joacim, que es Joaquín. Entonces ya de entrada dices, no, a ver, ya me hice bolas. ¿Quién es Joacim? ¿Quién es Joaquín? ¿Quién es Eliakim? ¿Quién es Sedequías? Y un montón, ¿no? Y de repente es confuso, ¿no? Entonces vamos a ir viendo poco a poco, pero hay implicaciones en estos dobles nombres muy importantes, porque en todos los reyes que vimos hay dobles nombres, pero déjame hablarte un poco acerca de los hijos de Josías. En Primera de Crónicas, capítulo 3, versículo 15, no vayas para allá, solamente ahí menciona a los hijos de Josías, ¿no? Como su genealogía. Josías tiene 4 hijos. Esos 4 hijos fueron, su primogénito fue Johanán, que de hecho no lo menciona entre los reyes. Después el segundo fue Eliakim. El tercero fue Matanías. Y el cuarto fue Joacás. Si te das cuenta, ¿quién empieza a reinar? ¿Quién continúa reinando en lugar de Josías? Es Joacás. Eso quiere decir que Joacás era el hijo menor y es el que es puesto como rey. Regularmente, y lo que se hacía es que el primogénito era el que tomaba el lugar, el que sustituía al rey. Pero bueno, en la historia de Israel hemos visto muchos casos en los que no es así, ¿no? No precisamente era así en la historia de los reyes de Israel, pero bueno, te decía, Johanán
no es mencionado entre los reyes de Judá, de estos que sustituyen a Josías. No sabemos la causa, no menciona, quizá había muerto ya, no sabemos, pero es muy interesante. Johanán significa favorecido de Jehová. Y no sé, pero yo pensaba en eso y dije, bueno, creo que el mejor regalo que pudo haber recibido es no participar en toda esta historia. Porque es terrible lo que sucede. Pero bueno, menciona a Joacás. Joacás también en Crónicas lo menciona como Salum. O sea, Joacás es el mismo Salum, ¿no? Entonces, Joacás significa, chécate lo que significa su nombre, atrapado de Jehová. Y Salum significa retribución. Y creo que por medio de sus nombres podemos aprender mucho en esto, ¿no? Yo cuando estaba viendo lo que significaba su nombre, cuando vi que decía atrapado de Jehová, me recordó este versículo en Hebreos que dice que es horrenda cosa caer en manos del Dios vivo. No, acompáñame a Hebreos capítulo 10. Porque en esa porción de Hebreos es una exhortación fuerte que está haciendo el escritor de Hebreos a esta comunidad de creyentes que pertenecían al pueblo de Israel, pero que habían creído en Jesús. Y que muchos de ellos estaban a causa de la presión social de su nación, de sus compatriotas, regresando nuevamente a los ritos de purificación por medio de sacrificios. Entonces, menospreciando así el sacrificio de Jesús. Y acabamos de pasar hace unos meses por esta carta que una y otra vez nos reiteraba que el sacrificio de Cristo es suficiente, es completo. No necesitamos regresar a rituales para recibir el perdón de Dios. ¿Ok? Pero bueno, ahí en Hebreos capítulo 10, desde el versículo 26, déjame leer ahí la exhortación. Dice, porque si pecaremos voluntariamente, después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificios por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. El que viola la ley de Moisés, por testimonio de 2 o 3 testigos, muere irremisiblemente. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado e hiciere afrenta al Espíritu de gracia? Pues conocemos al que dijo, mía es la venganza, yo daré el pago, dice el Señor. Y otra vez el Señor juzgará a su pueblo. Horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Eso es lo que significa Joacás, atrapado de Jehová. Y dices, oh. Y algo que está diciendo aquí el escritor de Hebreos, y no está hablando de que pierda una persona su salvación, sino está hablando en este contexto, en aquellos judíos que estaban considerando el sacrificio de Jesús, pero no lo consideraban tan importante, y entonces decían, bueno, entonces mejor me regreso a los otros sacrificios, así sufro menos, ¿no? Así no recibo la persecución. Pero entonces dice el escritor de Hebreos, si pecaremos voluntariamente, y no está hablando de un pecado en particular, porque en cierto sentido cualquier pecado es voluntario, ¿no? Nadie te pone una pistola en la cabeza para que peques. Bueno, ya en Cristo somos libres. El pecado ya no se enseñorea de nosotros porque estamos bajo la gracia, es lo que dice Pablo. Entonces, realmente no está hablando de algún pecado de este tipo, sino de pecar en el sentido de rechazar el sacrificio de Cristo, porque dice, después de haber recibido el conocimiento de la verdad. Y es que una persona que escucha el evangelio, dice Romanos 10:17, la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Cuando una persona escucha el evangelio, el Espíritu Santo obra en esa persona para que sus ojos sean abiertos y pueda conocer la verdad. Pero hay personas que se resisten a eso. Y entonces pecan voluntariamente rechazando el sacrificio de Cristo, porque dice, después de haber recibido el conocimiento de la verdad,
ya no queda más sacrificio por los pecados. Porque solamente un sacrificio se ha hecho completo y perfecto por los pecados, que es el sacrificio de Cristo. Entonces dice, ya no hay otro. O sea, si rechazas a Cristo, aunque sacrifiques 10,000 ovejas, ya no importa. Porque el sacrificio perfecto y completo, acepto eternamente por Dios, es el sacrificio de Jesús. Por eso dice eso. Entonces, si ya no queda sacrificio, lo único que le queda, dice en el versículo 27, es una horrenda expectación de juicio que ha de devorar a los adversarios. Es lo único que le queda a una persona que rechaza el evangelio. Solamente le queda el juicio de Dios. Entonces dice, el que viola la ley de Moisés, y es interesante que menciona esto, porque la ley de Moisés hace referencia al antiguo pacto, ¿no? Dice, y aquel que viola la ley de Moisés, que incumple con este pacto, dice, por el testimonio de 2 o 3 testigos, muere irremisiblemente. Tenían que ser apedreados. La paga del pecado es muerte. Eso es lo que tenía que hacerse por violar la ley de Moisés. Entonces pregunta, ¿cuánto mayor castigo pensáis que merecerá? Porque si aquel antiguo pacto era, las leyes eran severas, ahora si tú menosprecias el sacrificio de Cristo, dice, ¿cuánto mayor castigo pensáis que merecerá? Y menciona 3 cosas. El que pisoteare al Hijo de Dios. Esto es menospreciar lo que Jesús ha hecho, no reconocerlo, que en la iglesia primitiva había ya muchas ideologías que habían entrado en la iglesia que menospreciaban a Cristo como el Hijo de Dios. Entonces esto es pisotearlo. Dice, y tuviere por inmunda la sangre del pacto. O sea, decir, no, la sangre de Cristo, no. Yo prefiero ir nuevamente con el sacerdote y que rocíe la sangre de cualquier cordero. Eso es menospreciar la sangre, el pago que Dios ofreció para salvarnos eternamente de nuestra condena, ¿no? Entonces dice, si tuviere por inmunda la sangre del pacto e hiciere afrenta al Espíritu de gracia. Esto es estar en contra, porque el Espíritu Santo está obrando en la vida del hombre a través del evangelio para que ese hombre sea salvo por medio de la fe. Pero el hombre se resiste. ¿Qué le queda? Solamente una expectación de juicio. Ya no hay más sacrificios. Por eso dice esto. Dice, versículo 30. Pues conocemos al que dijo, mía es la venganza, yo daré el pago. Dios va a pagar justamente a aquellos que hayan rechazado al Hijo. Y entonces dice, el Señor juzgará a su pueblo. Horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. ¿Qué sucede con Joacás? Que llega el juicio. Y Judá, el reino, este reino que aún quedaba en Israel, es atrapado y cae en las manos del Dios vivo. Y su ira se había encendido. Regresemos al pasaje ahí en Segundo de Reyes, porque vamos a seguir observando en esta sección que te decía, Joacás es atrapado de Jehová, pero en Crónicas lo menciona su nombre como Salum, y Salum significa retribución. Y esta palabra retribución hace referencia a darte lo que te mereces. Eso es la retribución. Bueno, acompáñame, regresamos para nada a Segundo de Reyes, pero acompáñame a Romanos, nuevamente al Nuevo Testamento, Romanos capítulo 1, porque esta introducción de Romanos es fuerte, todo lo que habla, pero habla de las consecuencias de la dureza del ser humano. El ser humano se ha resistido a Dios desde el Edén, en la caída del hombre, y el hombre ha estado resistiendo a Dios y prefiere poner delante de él cualquier otro Dios falso, ¿no? Pero déjame leer ahí en versículo 18, porque dice, la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad, porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. O sea, Dios se ha hecho de alguna manera visible
Dice el siguiente versículo, porque las cosas invisibles de Él, y puedes decir, es que yo no veo a Dios. A ver, compruébame de la existencia de Dios. Bueno, dice, las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Ahora, ¿has visto la creación? Y quizá lo primero que viene a tu mente es un atardecer, ¿no? Pero la creación la ves en el espejo todos los días. Puedes ver cómo Dios creó al hombre, ¿no? Y el cuerpo humano tiene una perfección increíble. Bueno, las cosas invisibles de Dios se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas. Y dice Pablo, no tienen excusa. No tienen excusa de decir, no puedo creer que Dios exista. No, es que todo, no sabes que todo ocurrió de una explosión. Y dices, bueno, todas las veces que hay una explosión, no sale algo perfecto, sino lo único que resurge lo único que se ve es caos, ¿no? De una explosión no sale algo tan perfecto como la creación de Dios. Entonces dice Pablo, no tienen excusa. Fíjate, versículo 21. Pues habiendo conocido a Dios, o sea, habiendo visto esa evidencia de Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Dice, profesando ser sabios, diciendo, soy sabio, se hicieron necios y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. ¿No eso es lo que vimos, lo que le pasó a Israel, al pueblo de Dios? Lo que le pasó a Judá. Empezó a adorar todos estos ídolos y empezó a hacer imágenes de hombre corruptible, como una imagen de Moloch, ¿no? Un hombre con manos extendidas, ¿no? Y bueno, un montón de cosas, ¿no? Que vimos, ¿no? Dice, por lo cual, versículo 24, Dios también los entregó. Esto es retribución. Los entregó por la dureza de su corazón, por profesar ser sabios, por rechazar la evidencia y cambiar la gloria de Dios. Entonces dice Dios, ok, te entrego a eso, te entrego a tus deseos, a tu pecado. ¿Y no es lo que está sucediendo con Judá? Dios los entrega, les da la retribución. Los entregó, dice, a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos. O sea, Dios los entrega eso, a lo que hay en su corazón, y empiezan a pecar de manera increíble. Dice, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador. ¿Recuerdas que adoraban a todo el ejército de los cielos? Y esto hace una referencia a todas las estrellas. Y es que si estás en un lugar donde las estrellas, donde el cielo está despejado, las estrellas son increíbles. Y puedes ver y dices, wow, qué increíble es la creación de Dios. Bueno, la idolatría del corazón del hombre dice que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto o adorando a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Él es bendito, Él es digno de adoración. Ahora dice versículo 26, por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas. Nuevamente te das cuenta que dice, por esto Dios los entregó. Ok, ¿eso es lo que quieres? Ok. A pasiones vergonzosas. Pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra la naturaleza. Y dices, esta nueva ideología que hay, ¿nueva? Mira, por el que es contra la naturaleza. Y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer. ¿Te das cuenta que dice que para el hombre Dios creó a una mujer y para la mujer un hombre?
¿no? Pero dice, el hombre, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres, y recibiendo en sí mismos la retribución, ¿qué dice? La retribución debida a su extravío. ¿Recuerdas qué significa salum? Retribución. Y eso es lo que Dios le da a su pueblo, retribución debida a su extravío. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó. Nuevamente, ¿te das cuenta? ¿Ok? ¿Eso es lo que quieres? A una mente reprobada para hacer cosas que no convienen, estando atestados. Esto es llenos, repletos. Fíjate, chécate esta lista. De toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños y malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, desobedientes, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia. Y dices, ¿qué estás describiendo a nuestra sociedad? A veces nos sorprendemos y decimos, es que estos tiempos están bien difíciles. Mira, los tiempos de Pablo también. Y los tiempos de Adán también. Es que es el ser humano. ¿Sabes? Por eso la Biblia es suficiente para transformar nuestros corazones. Porque la Biblia no se mueve en algún tiempo. La Biblia revela el corazón del hombre. Porque Dios conoce el corazón del hombre. ¿Te das cuenta cómo está hablando del ser humano? Termino diciendo, quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, y el hombre lo entiende, sabe que merece la muerte por su pecado, hay una conciencia que le dice, lo que estás haciendo no está bien, y hay un castigo. Dice, no solo lo hacen, o no solo las hacen, sino también se complacen con los que las practican. A pesar de saber que va a venir un juicio de parte de Dios sobre ellos, dicen, no importa, lo hacen y se complacen con aquellos que lo hacen y lo promocionan, ¿no? ¿Te das cuenta de la verdad de la palabra de Dios? Bueno, Dios trajo sobre su pueblo, Israel, en este caso, este reino de Judá, la retribución. La ira de Dios estaba encendida. Vamos a regresar a nuestro pasaje. Porque hay algo que sucede ahí con Joacás. Dice que reina solamente 3 meses. Y en esos 3 meses hace lo malo. El texto nos dice que hace lo malo conforme todas las cosas que hicieron sus padres. O sea, siguió la tradición. Era un hombre natural. Un hombre que no se convirtió. Un hombre que siguió sus deseos, sus placeres, su tradición humana pecaminosa. Continúa con esto, pero sucede algo. Aquel que mató a su padre, Necao, Faraón, todos estos reyes. ¿Recuerdas? Faraón, cuando mata a Josías, estaba saliendo para pelear con el rey de Asiria. Entonces Faraón quería rebelarse contra los asirios. Curiosamente, no nos vuelve a hablar de los asirios. Pero se levanta otro reino que es más poderoso que Faraón, que es el reino de Babilonia. Babilonia destruye a los asirios y empieza a quedarse con todo lo que Asiria había obtenido, ¿no? Después más adelante pasa con el imperio medo-persa y después se quedan los persas y luego vienen los griegos y así siempre, ¿no? Y luego los romanos. Pero hasta este momento aquí podemos ver a Faraón que está también queriendo extender su territorio y llega y toma a Judá, mató a Josías y ahora toma a su hijo a los 3 meses de su reinado. Y dice que lo toma preso, lo lleva a Egipto y allá muere Joacás. Y pone en su lugar a su hermano Eliakim o Joacim, porque dice que Faraón le cambió el nombre. ¿Sabes? Cuando decidimos permitirle al pecado que empiece a tomar el control de nuestra vida, el mundo que representa Egipto,
Egipto representa al mundo. El mundo, que es uno de nuestros enemigos, empieza a tomar control de nuestra vida. Empieza a mandar en nuestra vida, ¿no? Nos hace sus esclavos, sus siervos, porque dice que puso un impuesto, puso dice aquí una multa, ¿no? Y les dio una gran cantidad de dinero que tenía que pagar como tributarios a Egipto, como si fueran leales a Egipto. O sea, Judá le pertenecía ya a Egipto. Y eso es lo que hace el mundo en tu vida. Cuando tú permites que el pecado empiece a tomar control en tu vida, el mundo se va a apoderar rápidamente de ti. Incluso te va a cambiar tu identidad. Porque es lo que hace Faraón. Le cambia la identidad a Eliakim. Antes se llamaba Eliakim, ahora se va a llamar Joacim. ¿Por qué? Pues porque lo dijo. Y lo que hace Joacim es que empieza a reunir el dinero a partir de poner una multa al pueblo. No lo paga de los tesoros del rey, sino dice, ok, vamos a hacer un censo y cada uno conforme a lo que tiene va a pagar. Un poco como el IVA, ¿no? Cada quien va a pagar el 16% y de ahí pagamos la multa que tenemos que pagar a Faraón. Bueno, esto sucede con Eliakim o Joacim. Ahora déjame regresar al significado de estos nombres, porque es interesante. Eliakim significa Dios de crianza. Esto me recordaba un poco a lo que dice Isaías, capítulo 1, versículo 2. Le dice, escucha cielos, escucha tierra, crié hijos y los engrandecí y ellos se rebelaron contra mí. Dios es un Dios de amor. Dios es un Dios bueno. Escogió a Israel, ¿no? Siendo nada, cuando ya había muchos pueblos grandes, escoge a Abraham y lo llama. Y de Abraham hace una nación, ¿no? Y los quiere guiar y cuidar como un padre a sus hijos. Por eso Jesús, en la entrada triunfal, cuando entra a Jerusalén y ve a Jerusalén, dice: Jerusalén, Jerusalén, que matas a tus profetas. ¿Cuántas veces quise reunirte, así como la gallina a sus polluelos, y no quisiste? Porque Dios siempre ha tenido ese amor de padre con su pueblo, pero este pueblo se rebeló. Dice, crié hijos y los engrandecí y ellos se rebelaron contra mí. Ahora, eso es lo que significa Eliakim, criado, Dios de crianza, pero Joacim significa Jehová levantará. Y lo que está diciendo su nombre es que Jehová iba a levantar a un enemigo, y así lo hizo. De hecho, este enemigo poderoso era ahora Babilonia. Porque si te diste cuenta, en el versículo 1 del capítulo 24 empezaba diciendo así: en su tiempo subió en campaña Nabucodonosor, rey de Babilonia. Y hasta este momento Babilonia es algo nuevo que no habíamos escuchado antes. Bueno, por ahí escuchamos cuando los asirios habían tomado Israel, llevaron algunos babilonios para allá, pero no sabíamos más de Babilonia. Ahora, Babilonia es una ciudad muy antigua, porque Babilonia es Babel. ¿Te acuerdas? Aquel lugar donde el ser humano, después de Dios haber rescatado a 8 personas en el diluvio, ¿no? Empiezan a reproducirse los hombres y ahora quieren tener una relación con Dios a través de sus esfuerzos, establecer una religión y crean esta torre. Y es ahí donde Dios confunde a los hombres a través de diferentes lenguas. Bueno, Babel es el mismo Babilonia. Bueno, ahora Babilonia ha crecido y se ha hecho una nación fuerte, y aquí el rey se llama Nabucodonosor. Y este Nabucodonosor, rey de Babilonia, dice que hizo a Joacim su siervo. Entonces es poderoso, llega a Judá y lo hace su siervo. Para esto vemos que ya no es Necao el que hace siervo a Judá, sino ahora con este rey es Babilonia. Pero Dios levanta, ¿no? Joacim significa Jehová levantará, y Dios levanta a este poderoso para reinar. Acompáñame a Jeremías capítulo 25.
ahorita si nos da tiempo, vamos a leer este capítulo, es muy interesante porque está en torno a esta historia. Pero en el versículo 32, Jeremías 25, 32 dice: así ha dicho Jehová de los ejércitos. ¿No ha llegado? Bueno, si no llegas, chécalo en pantalla y para que no te lo pierdas. Dice: así ha dicho Jehová de los ejércitos. He aquí que el mal irá de nación en nación y grande tempestad se levantará de los fines de la tierra. Así muestra a Babilonia como grande tempestad. ¿Y qué puedes hacer contra la tempestad? Y dice que se iba a levantar contra todos los pueblos, y aquí llega y Dios levanta a esta gran nación contra el pueblo de Judá. Bueno, regresamos ahí a Segundo de Reyes 24. Una de las razones por las cuales viene esta retribución al pueblo de Judá es que el pueblo se había resistido a escuchar la palabra de Dios. Dios había enviado a sus profetas. En el versículo 2 dice que envió contra Joacim. Después de que Joacim quiere rebelarse contra el rey de Babilonia, dice: tropas de caldeos, de sirios, de moabitas, de amonitas, los cuales envió contra Judá para que la destruyesen, dice, conforme a la palabra de Jehová que había hablado por sus siervos los profetas. Dios había hablado una y otra vez, ¿no? Y cuando lleguemos a estudiar los profetas, nos vamos a dar cuenta que todo está en referente a esta historia. Porque Dios ama a su pueblo. Dios envió a sus profetas porque los amaba, para persuadirlos a alejarse de su mal camino. Pero ellos lo rechazaban. De hecho, uno de ellos es Jeremías, que acabamos de leer. Y Jeremías constantemente les hablaba al pueblo. Y el pueblo se resistía. Y Dios decía: ve, a lo mejor escuchan. Y no escuchaban y hasta decían: vamos a matarlo, porque ya nos cansó, ya no queremos escucharlo. Lo avientan por ahí a un calabozo, ¿no? Y un siervo de Dios que advertía del juicio y decía: no, ¿cómo crees? Dios no puede hacer eso. Dice versículo 3, ahí en capítulo 24, dice: ciertamente vino esto contra Judá por mandato de Jehová para quitarla de su presencia, por los pecados de Manasés y por todo lo que hizo. ¿Te das cuenta cómo Manasés hace eco? ¿Sabes? Los pecados que a veces tomamos a la ligera van a hacer eco si no nos arrepentimos oportunamente. Y estos pecados hacen eco en la historia y Dios manda su juicio. Dice además que derramó mucha sangre inocente, y al final del versículo 4 dice: Jehová por tanto no quiso perdonar. Dios es un Dios perdonador, ¿sabes? Pero aquí la ira de Dios había llegado al punto en que se había encendido y Dios iba a traer juicio. Ahora vamos a ver que en medio de todo esto, o sea, es increíble porque hoy mismo puedes escuchar de judíos, ¿verdad? Y puedes escuchar de la nación de Israel y dices: ¿qué onda? Dios es rico en misericordia, a pesar de que mandó el juicio contra su pueblo, pero no desechó a su pueblo. Y este juicio que envió contra su pueblo fue una disciplina muy severa. Y vamos a ver en los libros de Esdras y Nehemías como del regreso del cautiverio, este pueblo se rinde al Señor, ¿no? Pero es un pueblo que constantemente se vuelve a alejar, ¿no? Y dices: ay, esos judíos, tú y yo somos iguales, ¿no? Porque tenemos el mismo conflicto, nuestra naturaleza humana que no nos deja servir a Dios como quisiéramos. Pero en Cristo somos nuevas criaturas y hoy somos libres para poder hacerlo. Pero bueno, regresando al texto, muere Joacim en esta porción y reina en su lugar Joaquín, su hijo. ¿Ok? Este Joaquín es el mismo que se conoce como Jeconías. En Crónicas nos lo presenta como Jeconías.
Y en la genealogía de Jesús aparece Jeconías. ¿Por qué? Porque toda esta historia que estamos leyendo y que estudiamos verso a verso cada semana, simplemente es el escenario hacia la escena principal. Cuando Jesús vino a este mundo a salvar a los pecadores. Porque toda la Biblia tiene un tema. ¿Sabías eso? Toda la Biblia apunta a una sola persona, que es la persona más importante de todo el universo. Es Jesucristo. Entonces todo esto tiene sentido que lo leamos porque nos lleva al Salvador, ¿no? Entonces vas a ver a muchos de los reyes que hemos estudiado en la genealogía de Jesús y es terrible y dices, híjole, ¿quién podría presumir a esa familia, no? Porque ahí está Manasés, porque ahí está Amón, bueno, está Josías, pero aparece Jeconías. Curiosamente, y lo puedes revisar en casa en Mateo 1, que es donde Mateo empieza a poner todas estas genealogías, no menciona a los hijos de Josías, sino se brinca una generación hacia el nieto de Josías, ¿no? No menciona a Joacim, no menciona a Joacás, no menciona a Sedequías, no menciona a ninguno de ellos. Bueno, no menciona a Joacim, el padre de Joaquín, sino se brinca hacia Joaquín o Jeconías. Bueno, déjame hablarte un poco de este Jeconías, porque Jeconías significa Jehová establecerá. Es el mismo y significa lo mismo. Joaquín o Jeconías significa Jehová establecerá. Y esto me traía algo a mi mente. La obra del hombre es inestable. La obra del hombre no permanece. Y lo acabamos de ver. Porque Josías es un rey increíble. Un hombre que le creyó al Señor. ¿No? Un hombre que hizo lo correcto y tuvo una buena historia, ¿no? Quitó todos estos ídolos de su nación. Fue un buen líder espiritual. Y de pronto muere y enseguida su hijo, con 3 meses de reinado, hace lo malo. ¿No? La obra del hombre no permanece. Pero sabes, la obra de Dios permanece. Y me encanta por esto, porque significa esto: Jehová establecerá. Joaquín, nos dice el texto, que es llevado cautivo a Babilonia. Solamente reinó 3 meses, al igual que su tío Joacás. Solamente reina 3 meses. Llega el ejército de Babilonia, los siervos del rey de Babilonia, y entonces lo que hacen es que se lo llevan cautivo. Mencionó cómo se llevaron a todos, ¿no? Dice el versículo 12 que cuando sitian esta ciudad, viene el rey de Babilonia, que era el líder de esta nación, que ya había sitiado esta ciudad de Jerusalén. Y entonces sale Joaquín de su casa con su madre. Aquí en el texto nos dice que Joaquín empezó a reinar a los 18 años. Pero en Crónicas nos dice que empezó a reinar a los 8 años. Y como que ya era algo común. No sé si es 18 o es 8. Sin embargo, lo interesante es que dice él y su madre. Entonces podríamos pensar que quizás sí fue a los 8 años, porque menciona a su madre, ¿no? Y es que era un niño pequeño que tenía que salir con su madre, ¿no? Entonces dice que salió él, su madre, sus siervos, ahí en el versículo 12, sus siervos, sus oficiales, y lo prendió el rey de Babilonia en el 8º año de su reinado. Lo prende el rey, se lo lleva cautivo, con todo lo que tenía. Dice que sacó los tesoros, se los lleva, se llevó en cautiverio a todos sus príncipes, a todos los hombres valientes, no importa el ejército que tuviera, porque había hombres valientes, dice aquí. De hecho, menciona la cantidad, dice hasta 10,000 cautivos de los hombres valientes. Y luego más adelante nos dice que también se lleva a los herreros y a los artesanos.
y no quedó nadie. Dice al final del versículo 14, dice, y no quedó nadie excepto los pobres de la tierra. ¿Sabes? El pecado, que hace una referencia a Babilonia. El pecado es lo que hace. Jesús dijo, el ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Pero el ladrón viene a eso. Viene a robar, viene a llevarse todo. El pecado hace presa a la persona y hace de su vida miserable. Hace una miseria de su vida. Por eso aquí dice, solamente quedaron los pobres. No quedó nada bueno en Judá. Versículo 15, asimismo llevó cautivos a Babilonia a Joaquín, a la madre del rey, a las mujeres del rey, a sus oficiales. Y entonces aquí me haría pensar, bueno, ¿tenía 8 años o tenía 18? Pues si tenía mujeres, pues probablemente entonces sí tenía 18. Entonces creo que es un poco confuso y no sé a ciencia cierta por qué hay esa variación, ¿no? en los escritos. Pero dice a sus oficiales y a los poderosos de la tierra, llevó cautivos de Jerusalén a Babilonia. Y esto es clave. ¿Sabes? Jerusalén significa fundado en paz. Era una ciudad que fue fundada en paz. Es lo que significa Jerusalén. Babilonia significa confusión. ¿Ahora entiendes por qué es tan confuso todo? Es que, ¿sabes? El pecado es lo que hace en la vida del hombre. Ahora, en la vida de los creyentes, aunque el pecado ya no tiene señorío sobre nosotros, porque hemos sido hechos libres del pecado por medio de la sangre de Cristo, pero cuando abrimos la puerta al pecado y no nos arrepentimos, el pecado puede llegar a tomar control. Así como vemos a este rey de Babilonia, ¿no? Que hace una referencia al pecado o a la carne. Cuando dejamos que el pecado domine, el pecado viene y sitia, asedia. Por eso dice el escritor de Hebreos, despójate del peso y del pecado que te asedia. El pecado esclaviza. Y es lo que viene a hacer a Judá. El pecado te quita tu identidad. Y ¿sabes una cosa? Toda esta idea de los nombres, ¿te acuerdas que todos son dobles nombres? Creo que parece que hay una doble identidad. ¿Cuál es el nombre real? ¿Y cuál es el nombre que fue puesto? Sea por Faraón o sea por Nabucodonosor. Pues quién sabe, dices, es confuso. Pues eso es a lo que te lleva el pecado, ¿no? El pecado quita la paz. La paz en la Biblia hace una referencia a la reconciliación que hoy tenemos con Dios por medio de la sangre de Cristo. Pero cuando nosotros cedemos al pecado, lo que sucede es que perdemos esa relación con Dios. Hay una brecha en nuestra relación con Dios y nos lleva a la confusión. Por eso mucha gente no tiene seguridad de su salvación, porque le ha cedido control al pecado y el pecado ya lo tiene todo confundido. Entonces, este rey de Babilonia ya esclavizó, ya quitó la identidad. Esto me recuerda un poco al libro de Daniel. Ahí en Daniel 1 cuenta un poco la historia y está en contexto de esto. Fíjate, Daniel 1, versículo 1. Daniel es un profeta y este profeta experimentó el cautiverio, ¿no? El libro de Daniel es un libro increíble y empiezas a leer la vida de Daniel y de sus amigos, sus compañeros judíos que fueron llevados cautivos por el pecado de Judá. Y yo creo que Daniel estaba entre esos pecadores porque el pueblo no había querido escuchar la voz de Dios. Pero hay un cambio y el cautiverio, imagínate un poco el caminar de Judá hasta Babilonia, encadenado, desnudo, avergonzado.
Debe haber ocurrido algo en la vida de este hombre Daniel. Lee este libro de Daniel, es increíble. Pero déjame leer unos versículos. Dice, en el año tercero de Joacim, o Eliakim, rey de Judá, vino Nabucodonosor, rey de Babilonia, a Jerusalén y la sitió. Y el Señor entregó en sus manos a Joacim, rey de Judá. ¿Quién lo hizo? Dios, ¿verdad? Dios lo entregó. Ni siquiera es porque el rey de Babilonia fuera muy fuerte. Sí, era muy fuerte porque Dios le dio esa fuerza, pero ¿quién lo entregó? Dios. Entregó en sus manos a Joacim, rey de Judá, y parte de los utensilios de la casa de Dios, y los trajo a la tierra de Sinar, a la casa de su Dios, y colocó los utensilios en la casa de su Dios. Y dijo el rey a Aspenaz, jefe de sus eunucos, que trajese de los hijos de Israel, del linaje real de los príncipes, muchachos en quienes no hubiese tacha alguna, de buen parecer, enseñados en toda sabiduría, sabios en ciencia y de buen entendimiento, e idóneos para estar en el palacio del rey. Y dices, ¿cómo podría escoger de Israel gente así? Pues mira, había gente muy inteligente, muy estudiada, y aún así fueron llevados cautivos. ¿Saben? Muchas veces pensamos que entre más nos preparemos, vamos a ser librados del pecado, pero el pecado aqueja a todos y el pecado quiere esclavizar a todos. No necesitamos más conocimiento, ¿sabes? Necesitamos más santidad. Bueno, le pide, trae a todos y que les enseñase las letras y las lenguas de los caldeos. Versículo 5. Y le señaló el rey ración para cada día de la provisión de la comida del rey y del vino que él bebía. Y que los criase 3 años para que al fin de ellos se presentasen delante del rey. Entre estos estaban Daniel, Ananías, Misael y Azarías. Menciona 4 personas aquí. Daniel, Ananías, Misael y Azarías. A estos el jefe de los eunucos puso nombres. A Daniel, Belsasar, a Ananías, Sadrac, a Misael, Mesac y a Azarías, Abednego. El pecado te cambia la identidad. Eso es lo que hizo el pecado en la humanidad, ¿sabes? Cuando el pecado entró en el mundo, distorsionó la imagen de Dios, porque nuestra identidad está en Dios. En Génesis, cuando Dios crea al hombre, dice Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Dios creó al hombre a su imagen y el pecado vino a arrebatarle, a distorsionar esa imagen. Es como ver una ciudad en ruinas, ¿no? Y hoy puedes ver en el hombre rasgos de la imagen de Dios, pero puedes ver ruinas. Puedes ver un palacio, pero roto, y volteas y dices, ¿en serio? ¿No? No sé si has ido a algunas ruinas, ¿no? Pero llegas y dices, es que aquí, las ruinas, y ves y dices, qué lugar tan horrible. ¿Qué tiene de bonito unas ruinas? Son ruinas. No, es que aquí, mira, aquí había un palacio y mira, pues está bien feo. ¿Sabes? Así es el ser humano. Estamos horribles, estamos rotos. La imagen de Dios fue rota del hombre. A eso vino Cristo, a regresarnos nuestra identidad. Porque el pecado vino a destruir, vino a quitarnos aquella identidad. Pero sabes, aún como creyentes, el pecado que sigue asediando, sigue molestando a diario. Por eso dice la palabra, no satisfagas los deseos de tu carne, porque tu carne quiere pecar. Eso es lo que quiere. Anda en el espíritu, no satisfagas los deseos de tu carne, porque el pecado quiere tomar lugar en tu vida y va a cambiar tu identidad. Por eso un creyente, cuando está viviendo en pecado, es tan parecido a un incrédulo, ¿no? Y vive una vida como un incrédulo y dices, ¿qué onda? Jesús vino a darte, a regresarte esa identidad. Y estamos siendo transformados a imagen de Cristo.
Ese es el propósito de Dios, que seamos conformes a la imagen de su Hijo. Pero el pecado viene a distorsionar esa imagen. Viene a llevarnos de la paz que tenemos con Dios a la confusión. Eso es lo que hizo Nabucodonosor. Regresemos a nuestro texto. Estamos entonces con Joaquín, ¿no? Y vemos cómo se lleva en el versículo 15 al final, se lleva cautivos a toda esta ciudad de Judá, a esta zona de Judá, se los lleva de Jerusalén a Babilonia. Todavía no acaba por completo el cautiverio, lo vamos a ver la siguiente semana. Dice, versículo 16, a todos los hombres de guerra que fueron 7,000, a los artesanos y herreros que fueron 1,000, a todos los valientes para hacer guerra, llevó cautivos el rey de Babilonia. Hace énfasis, los llevó cautivos, los apresó, los hizo suyos. Y el rey de Babilonia puso por rey en lugar de Joaquín a Matanías su tío, y le cambió el nombre a Sedequías. Otros dobles nombres. Ahora, ¿qué significa Matanías? Por aquí lo tenía. Ok. Fíjate, Matanías significa regalo de Jehová. Zapa, regalito, ¿no? O sea, en medio de este caos es un regalo. Bueno, fíjate lo que significa Sedequías. Sedequías significa justicia de Jehová. ¿Sabes? Lo mejor que le pudo pasar a este pueblo es caer en manos del Dios vivo. Dices, ¿cómo? Porque Dios es bueno. ¿Sabes? Dios llevó cautivo a Judá para preservarlo. Algo interesante en el caso de Joaquín es que parece que él sale y se entrega y lo lleva cautivo el rey de Babilonia. Déjame spoilearte un poco la historia. Al final del libro de Reyes vamos a encontrarnos con que este Joaquín es llevado preso, estuvo preso muchos años en Babilonia. Pero cuando el hijo de Nabucodonosor, se llama Evil Merodach, es rey, dice que sacó de prisión a Joaquín y le dio un lugar de honor. Y dices, wow, ¿sabes? Porque Dios cumple sus promesas. Y a través de la prisión guardó a Joaquín para que pudiera continuar la descendencia y así se cumpliera la promesa que Dios le hizo a David en 2 de Samuel capítulo 7. ¿No? De ti, de tu descendencia, saldrá uno que se sentará en tu trono y reinará por siempre. Y de ahí viene Jesús. ¿Y ves cómo lo hizo Dios? A través del cautiverio, a través de llevar a Joaquín y meterlo en la cárcel, y ahí lo guardó. La disciplina de Dios. Fuerte. Sedequías significa regalo de Dios. Matanías significa regalo de Dios. Sedequías significa justicia de Dios. El regalo de Dios para su pueblo, para este pueblo de Judá, fue hacer justicia. Fue ser justo y enviar y darles la retribución. Ese fue el regalo para el pueblo, pero no los desechó. Pero ¿sabes cuál es el regalo de Dios para nosotros? Justicia por medio de Cristo Jesús. Isaías 53, capítulo 5, dice así: mas Él, hablando de Jesús, Isaías lo está escribiendo a futuro, porque está recibiendo la revelación de esto. Mas Él, herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. Dice, el castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Él es nuestra justicia. Él es nuestra paz. ¿Te das cuenta? Ese es el regalo de Dios. Me encanta porque cada uno de estos nombres anuncia lo que iba a suceder, el justo juicio de Dios, pero también pone en alto la promesa, el regalo de Dios,
que es vida eterna en Cristo Jesús. Dice versículo 18, de 21 años era Sedequías cuando comenzó a reinar y reinó en Jerusalén 11 años. El nombre de su madre fue Amutal, hija de Jeremías de Libna, e hizo lo malo. Y dices, nadie entiende. ¿Qué onda con este pueblo? Todos hacen lo malo conforme a todo lo que había hecho Joacim. Vino pues la ira de Jehová contra Jerusalén y Judá hasta que los echó de su presencia. Y Sedequías se rebeló contra el rey de Babilonia. Esto lo vamos a ver la siguiente semana, porque si Dios nos permite, la siguiente semana concluimos nuestro estudio en el libro de los Reyes, ¿no? Y ha sido bastante interesante, ¿no? Muchas cosas, ¿no? Pero, ¿sabes? El propósito de Dios para la humanidad, ese es el propósito de Dios. Esto es nuestra razón de vivir. Vivir para su gloria. Dios nos creó para su gloria. Ese es el propósito del hombre. Para que disfrutemos de Él, de su presencia y de sus bendiciones para siempre. El pecado vino a arrancarnos eso. El pecado entró en el mundo y nos arrancó nuestra identidad, distorsionó la imagen de Dios. Pero Jesús vino a morir en una cruz para regresarnos esa identidad, al pagar el castigo por nuestros pecados y así justificarnos el regalo de Dios, la justicia de Dios para nosotros por medio de la fe en Jesús. Cuando creemos en Él, Jesús viene y nos da esa identidad. Por eso Jesús dijo, el ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Pero, como te decía, el pecado sigue presente y va a buscar quitar la imagen de Cristo de nosotros. De alguna manera nos va a orillar para que nosotros personalmente tomemos malas decisiones. Por eso viene el enemigo y nos tienta y nosotros somos atraídos hacia esa tentación. Pero su palabra dice, pero tenemos un Dios bueno que nos muestra la salida. Ve hacia allá y no peques. Pero sabes, si no nos arrepentimos, el pecado se aprovecha de eso para que seamos castigados por Dios. ¿Sabes? El pecado no tiene la capacidad de hacernos daño, pero quiere llevarnos a pecar para que luego sea Dios el que nos discipline. Y ¿sabes? Dios es un Dios duro. Dios es un Dios santo, pero Dios es un Dios bueno, pero Dios es un Dios justo y Dios es amor, ¿no? Pero Él dijo, mía es la venganza, yo daré el pago. ¿Te das cuenta? Y no está peleado. ¿Qué tenemos que hacer? Considerar sus misericordias, considerar lo que Él ha hecho. Dice en 1 Corintios 11, 31 y 32. Si pues nos examinásemos a nosotros mismos, no seríamos juzgados. Mas siendo juzgados, somos castigados por el Señor para que no seamos condenados con el mundo. Y curiosamente, en este pasaje de 1 Corintios 11, está hablando de la cena del Señor. Y es donde Pablo exhorta a la iglesia a decir, no tomes a la ligera el sacrificio de Cristo en la cruz. El participar de la cena del Señor sin discernir lo que Él hizo es considerarlo a la ligera. Y dice Pablo, por eso entre ustedes hay algunos enfermos. Y dices, Dios estaba trayendo castigo, disciplina. Porque el castigo vino sobre Cristo. El castigo, la ira de Dios. Pero Dios castiga también a su iglesia con disciplina. Dice, para que no sean condenados con el mundo. Porque Dios nos ama, pero por eso debemos examinarnos constantemente, sabiendo esto. Esa es una realidad de nuestras vidas. El pecado sigue morando en nosotros. No permitas que el pecado se enseñoree de ti. Vive en la gracia de Dios. Vive contemplando lo que Jesús ha hecho por ti. Él dio su vida
para salvarte. Él dio su vida para salvarnos, para darnos libertad, para darnos vida eterna, para regresarnos a esa imagen de Dios, para regresarnos a ese propósito de vivir para su gloria. Por eso cantábamos: pon tu mirada en Jesús, tan lleno de gracia, tan lleno de amor. Pon tu mirada en Él, para que cuando venga el enemigo y quiere hacernos idólatras, que pone cosas atractivas delante de nosotros, no haya nada más atractivo que la cruz, que el amor de Dios mostrado en Cristo. Considerar su sacrificio nos libra de la severa mano de Dios. Porque sabes, Dios es el mismo. Dios no ha cambiado. Dios sigue siendo justo. Su palabra dice que Él es fuego consumidor. Dice Romanos 8:3: porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado, dice, condenó al pecado en la carne. El pecado ya no tiene poder sobre nuestras vidas, a menos que nosotros cedamos, ¿no? Pablo en Romanos 6 nos dice: si ya eres libre, entonces preséntate cada día. Presenta tus miembros a Dios. Preséntate vivo delante de Dios y presenta tus miembros como instrumentos de justicia. No los entregues más al pecado. Vamos a terminar con una oración. Señor, gracias por tu palabra. Gracias por este tiempo, Señor, porque nos muestras una vez más tu gracia, lo que has hecho por nosotros, y nos recuerdas, Señor, lo peligroso que es confiar en nosotros mismos, Señor. Lo peligroso que es dejarle lugar al pecado y no rendir nuestro corazón, Señor. Señor, que podamos recordar esta historia, como tú en algún momento diste la retribución al pueblo por la falta de arrepentimiento, porque no escucharon tu palabra primeramente, que habías dejado escrita. No escucharon las palabras que les decías constantemente a través de la exhortación de tus profetas. Se endurecieron en su corazón, se envanecieron, se hicieron necios profesando ser sabios, y recibieron tu castigo. Y es terrible, Señor, como el mundo y el pecado los llevó a esta miseria espiritual hasta llevarlos al cautiverio. Pero, Señor, tú aún en este cautiverio les diste una promesa que los regresarías. Y en muchos de ellos estoy seguro que transformaste su forma de verte, transformaste sus corazones. En muchos de ellos hubo un sincero arrepentimiento. Pero, Señor, hoy podemos recordar que tú, a través de tu muerte en la cruz, nos diste vida, para que no fuéramos más esclavos del pecado, y nos trajiste a una vida plena y abundante, a vivir con tu Espíritu morando en nosotros y abundando en nuestras vidas. Y hoy podemos vivir para adorarte. Señor, recuérdanos lo que hiciste por nosotros, y que no nos rindamos al pecado, Señor, que no ofrezcamos nuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino que nos presentemos delante de ti como vivos de entre los muertos, y nuestros miembros como instrumentos de justicia. Porque el pecado nos enseñará, porque no estamos bajo la ley, sino bajo tu gracia, tu regalo, tu justicia, lo que tú hiciste por nosotros. Gracias por tu palabra, Señor. Sigue haciendo tu obra en nuestros corazones, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.